¿Cómo está? Muy bien, pues hermano Luis, aquí estamos un poquito cansados nomás, la pega. La Vega. Harto trabajo, mucho Ayer fue un día maravilloso con la violencia. trabajo. No vi nada de noticias, ¿No no. viste nada? No, porque yo... Pero está ahí en el mundo. Claro, mi trabajo estábamos preocupados, no es que no sean, digamos, en la plaza parece que habían algunas manifestaciones y preocupado el negocio, no es que no fueran a atacar alguna cosa. Claro. Pero Dios gracias terminamos bien, harto trabajo, sí, tuvimos harto trabajo. Eso, hermano Luis. Bueno, hoy día, ¿cómo estamos, hermano Luis? ¿A 30? Doctor, primero se saluda A toda la audiencia. ¿Ah? No, Siempre mucho. a los hermanos de la iglesia de los santos en los últimos días, que también ven los videos, ya. le dame un gran saludo para todos ellos, deseándoles siempre el bien. Le mandé un video que es bien bonito, el video que te compartí a ti, Ya. digamos de la vida de Jesús relatado del libro de Juan, Sí. pero con todo el escenario, ¿no es cierto?, la época, y Vale. lo bueno es que está muy textual a la Biblia, así que ayuda mucho, ¿ya? De alguna forma porque a veces uno no tiene idea cómo era, digamos, la parte geográfica, que ayuda igual, las imágenes. Dijimos que estamos, A 30 de marzo ¿ya? del 2022, son las 3:30. Buena hora. Bueno, ahora, el tema. El tema lo trae usted, por hermano Luis. Yo solamente aquí lo voy a apoyar con Claro. un poco de lectura. Mira, el tema es falsos maestros. Ya, ¿Ah? falso maestro. Espero que no seamos nosotros también falsos maestros. Yo creo que en algún punto uno sin querer puede serlo, ¿ah? En algún porcentaje. Porque sí. nosotros también hemos ido a, digamos, no sé si llamar la palabra evolucionando, Evolucionando. ¿cierto? Saliendo del error. Entonces en algún momento también, Claro, el Espíritu os llevará a toda verdad, dice. claro, también yo creo que Claro. sin intención, pero también yo creo que enseñamos cosas que no estaban Sí, correctas. nos Así lo que todo- consideramos perfecto. Claro, Hacemos este video con las cosas que hemos alcanzado a conocer. Falso maestro. No lo vamos a preocupar tanto ya el diablo y Satanás. ¿Por qué? Porque entendemos que no nos puede hacer ni bien ni mal, claro, porque no está mal entendido, ya no existe así como... No existe. No existe, claro. ¿cierto? Como lo entiende la iglesia. Claro, no existe, o sea, el problema no está ahí. El problema está en los falsos maestros. Falso maestro, ya. Entonces, ¿qué es lo que esto? Yo la veo así como una chuisca. ¿Qué fue parecido? Le falta el vino. Claro. Esta es una de estas botellas plásticas Ya, de 10 litros de Son agua, bidones, ¿eh? de agua purificada, pero Ya. está vacía. está vacía. Ya. Está vacía. Entonces, vamos a hacer una cuestión bien asquerosa. ¿Ya? Vamos a meter una palada de tierra esta de tierra de cementerio para que Ya. te quede claro que es harto asqueroso. Ya, adentro de la botella. Después de eso, vamos a pescar barro podrido, una paladita, para adentro. También. Se va También. mezclando. Ya. Le voy a tirar 3 cucarachas y le voy a meter un ratón que murió hace como una semana. ¿Ya? ¿Y ese experimento? Claro. También voy a meterle cloro y le voy a meterle pesticida. ¿Ya? O sea, me fui al chancho. Y ahora voy a meter una pequeña perforación. Aquí hay una llave de agua. Y voy a poner una manguera. Ya. Agua de la llave. Agua potable. Potable. Limpia. Ojo, limpia. Ya. Agua limpia. Claro. Entonces, esta agua va a empezar a llenar la cosa aquí. Y acá arriba voy a meter yo una paleta para revolver más encima de esto. No, pedí que se la tome alguien. Claro. Ya vamos a ir a la parte bíblica al tiro, ¿eh? Pero Ya. estamos instalando la idea. Y acá voy a poner una llavecita de salida. ¿Entendí? Cosa que cuando ya el agua llegue hasta acá, el nivel, Va a tener su despiche. su despiche, Ya. está cerrado ahí todavía. Giro esta cuestión para que quede bien mezclado. Ya. ¿Te atreverías a tomar un vasito de agua? No, Ya. no tengo duda.
Yo creo que ni un animalito, hasta un perro las cacharía que no, No, no se puede, está todo que contaminado. no se debe. Así pongo el vaso. Claro, el olor, todo. Ya. Pero aquí viene la pregunta absurda. Resulta que yo metí agua limpia, pues, viejito. Yo estoy eximido. Claro. Yo metí agua limpia, pues. ¿Qué pasó? Bueno, el envase estaba contaminado, entiendo yo. Estaba Claro, sucio. Claro, ¿No te fijaste primero que el envase estaba lleno de cucarachas, por decir algo? claro. De tierra, de barro podrido. Claro, lo hice adrede. Pero el problema es que yo metí agua limpia. Y ahora esta que está saliendo acá ni se parece al agua de entrada, Claro, no tiene que ver. ¿cierto? Se mezcló con lo que está dentro. Y ahora es sucia, Claro. ¿cierto? O es contaminada. Bueno, esta cuestión, si me la escucha un cabro chico, me la va a entender, ¿no es cierto? Sí, sí. No tiene mucha ciencia. ¿Y por qué cuando vamos a la escritura no lo entienden? ¿Por qué si un cabro chico me entiende esto, cuando nos escuchan los videos, no digo que todo el mundo, Claro. pero los falsos maestros, por ejemplo, no lo entienden? ¿Qué les pasa? Me imagino que, bueno, con esa ilustración, yo estoy entendiendo que tú quieres decir que con esa ilustración, la persona cuando recibe esta agua limpia, que es la palabra, ¿no es cierto? Cuando uno lee, ¿Sí? como ellos dentro también está como este envase lleno de contaminaciones, no Ya. la pueden asimilar bien. Eso. Ahí lo dijiste. No, esta es una mente cristiana, pongámosle. Ya, Una mente cristiana. Entonces, esta persona está leyendo la Biblia, ya. que la tiene. Ese sería Aquí- el agua pura para Aquí mí. está el ojito, ¿no es cierto? Claro. Claro. Entonces, esto es limpia. Claro. Limpia. Veamos unos textos de esto. Salmo 12:6. Vamos a la escritura. El otro día no me acordaba bien de memoria. 12:6. Libro de los Salmos 12:6. Claro. ¿Qué dice específicamente? Dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, ¿Ya? como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Ya. Ya, o Qué sea, bueno, qué bueno que lo dijo, ¿ah? por si a alguno le queda duda. Porque no es cualquier palabra. Claro. Ah, purificada. esta no es la que dice el kiosquero, Claro. que también tiene palabra ese hombre. pues. Entonces, la palabra de Dios es limpia, purificada 7 veces. Claro. Y como tú dijiste, igual que la botellita esa con cuestión asquerosa, ¿Mm? la mente nuestra, harto asquerosa que es. Claro, es Perverso del corazón, más que todas las cosas. claro. Tenemos de todo adentro, ¿ah? La experiencia. Robo, homicidio, No, y la experiencia, adulterio. pues, si tú te tomas la escritura, pongámosle, si yo Claro. conozco a Cristo, a la escritura, que los hermanos entiendan, ¿no es cierto? No sé, por los 15, 18 años, tengo ya contaminaciones, pero no Claro. es lo mismo que tomarla a los 30, a los 40, a los 50. Claro, entonces aquí, ¿qué cosas tenemos? Por ejemplo, superstición, Está. falsa doctrina, o doctrina de demonio, que es la que impera en la iglesia. Claro, Que el por ejemplo. demonio hace aquí, que el demonio allá. Tenemos ideas confusas, tenemos filosofía, ¿cierto? Claro. Y aparte de eso, todos nuestros pecaditos que nos están estorbando. Claro. La concupiscencia, ¿cierto? Los falsos maestros funcionan, con esto funcionan los falsos. Concupiscencia, los malos deseos. Claro, robarle los diezmos a la gente, eso Claro. es lo que... Ya. Entonces, cuando esta persona después habla, voy a suponer que la boca la tiene para este lado, cuando esta persona habla, ¿sale limpio? No, No, no puede, si está lleno de contaminaciones. sale contaminación. No es pura la palabra. Contaminación. Ah, no es pura. Entonces yo cuando coloco el YouTube y escucho a esos compadres que están hablando que el diablo, que este otro, esa es pura contaminación. En la escritura no está eso. Claro. ¿Mm? Sino que en la coctelera que tenemos, que es nuestra mente, Claro, aparece la palabra diablo, ¿ah? Siempre aparece. Pero no dice el ángel diablo. Esa parte no claro, aparece. claro, por eso vamos a tomar ese ejemplo, que la persona, una vez que lee, ¿no es cierto?, la escritura, la cual es limpia,
Veamos otro texto. ¿Ya? Salmo 119, 140. ¿119, 140? ¿No es cierto? Claro, Salmo 119, 140 el versículo. Ese es bastante largo ese salmo. Sí. Dice, ¿Cómo dice? sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Ya. Sumamente, suma. En la otra versión ¿Ya? dice acendrada. Acendrada. Acendrada, lo vi en el diccionario, es puro y sin defecto. O sea, perfecta. Eso, acendrada. Acendrada. Bueno, buenos detalles. Como que Claro. como Es que tiene un que la fin. idea de pura tiene que ir con limpieza, con Claro. que está tiquitaca, como decimos nosotros. ¿Ah? Claro. Tu palabra es pura y la ama tu siervo. Otra cosa que no tiene, la palabra de Dios no tiene un interés bastardo. Claro, no es torcida, no busca. Te busca la salvación, pues, Te busca el bien de la persona. el bien, ¿no? Claro, el claro. bien del pecador para que finalmente Deje de hacer lo malo. reaccione y deje. 140, acá tú leíste sumamente acendrada, dice acá. Ya, Es tu palabra y la ama tu siervo. correcto. O sea que David llegó a amar la palabra de Dios. Y cualquiera que, ¿no es cierto?, que se da cuenta, o sea, cualquier persona que al leer la escritura y ver el buen consejo, por ejemplo, los salmos, los proverbios, por dar un ejemplo, Claro. uno se da cuenta que uno se le llena el corazón de emoción, Claro. porque, ¿cierto?, de hacer el bien, no sigas caminos El torcidos. mismo Cristo cuando le dice ahí en la película que tú estás recomendando, Claro, le dice, el Padre me envió, el Hijo no hace ninguna cosa. claro, Nadie me va a quitar mi vida, sino que yo la estoy poniendo. claro. Toda esa cuestión te empieza Sí, a trabajar tu interior y te das cuenta que realmente Jesús es otra cosa. Y el tercer testigo que tengo para esto ¿Ya? es Proverbio 35. Verso 5. Claro. Aquí dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Claro. Claro. En él esperan. ¿No es cierto? La palabra que escuchaste tú, la estás esperando. ¿Cierto? Oye, y el 6, hablando de los falsos maestros, dice, no añadas a sus palabras Ya, para que no te reprenda Ya, y está seas bueno. hallado mentiroso. está bueno. Bien. Sobre la misma. Entonces, doctor, actualizando un poquito esto, veamos Jeremías después de mucho tiempo, Jeremías 23, 28. ¿Ya? Jeremías. Lo dice todo, yo creo. ¿Jeremías cuánto? 23, 28. Dice, el profeta que tuviere un sueño, Ya, cuente el sueño, ya. y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Oye, el texto es recontra simple, ¿eh? ¿Sí? Pero el que escuche mi palabra, si un profeta, por ejemplo, Claro, vaya y diga lo que Dios habló. claro. No como el que esté acá, oye, hablan qué cosa, contaminación. Contaminación. Se mezcló. Claro. Entonces Jeremías te dice, si alguien recibe la palabra, y Pedro dice lo mismo, primera de Pedro 4:11. Mira qué sencillo lo que dice Pedro. Primera de Pedro Sí, 4:11. Si alguno habla, ya. hable conforme a las palabras de Dios. Ajá, Claro, ahí está todo. claro. Entonces vamos a tomar un ejemplo para darte cuenta que no hablan conforme a la palabra de Dios, los falsos maestros. Ya, le quitan o le agregan. Una cosa así. Claro. Ya. Y tú sabes que ya estamos más que ejercitados con la tentación de Jesús. Sí. ¿Cierto? Lo sabemos con los ojos cerrados. Lucas 4, 1 y 2. Vamos aquí, un ejemplo. Voy a leer Lucas 4, verso 1 y 2.
¿Ya? Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo Ya. y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. ¿Ya? Vale. Ahí está la palabra de Dios. ¿Ya? Tú la leíste, ¿no es cierto? La ley, ¿cómo sería, por ejemplo, para entenderla que una persona entiende contaminada, para ver como un ejemplo? Claro. Tomemos al tiro, por ejemplo, un adventista, Ya, que es los que conozco yo. ya, Lee esto y cree que hay un ángel que va a tentar a Jesús. Así lo lee él, ah, ya. Cuando dice 40 y era tentado por el diablo. porque tiene toda esta basura que ha hecho. Ya, ah, ya, te entendí. Tiene toda esta basura que le metieron, pero la Escritura está diciendo que Jesús es llevado del Espíritu de Dios, O sea, dice el Para Espíritu, ser- Espíritu Santo, por eso dice aquí. el Espíritu de, que es lo mismo, Claro, el Espíritu Santo es llevado al desierto. ¿Para qué cosa? Para ser tentado por el diablo. ¿De qué forma? Que va a venir el hambre. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Para ser probado en su carne. ¿En qué sentido va a ser probado? Estas piedras que están aquí La puedo convertir en pan. las puedo convertir en pan. Claro, Esa es la tentación. claro. No es un ángel que me está diciendo conviértamelas en pan. Ya, aquí ni siquiera aparece la palabra ángel. No sale. Entonces, la pregunta tendríamos que hacerlo a nuestros hermanos que entienden, estamos entendiendo de forma contaminada o de forma torcida. Sí, ¿Dónde aparece el texto aquí la palabra ángel? Para que digan que era un ángel. claro. De hecho, ¿Ya? en virtualmente todos los textos que aparece la palabra diablo no está asociada o ligada A un ángel. con la palabra ángel. Ya, buena. ¿Lo No voy a está. decir de nuevo? Porque no sé qué duda. O sea, si ustedes buscan una concordancia, todas las veces que sale la palabra diablo, no está asociada, salvo una excepción por ahí, no está asociado a la palabra ángel, al vocablo ángel. Ya, Por lo tanto, cuando habla de tentación de Jesús, es tentación que va a tener Jesús para desligarse del problema que tiene con el hambre. claro. Pero como lo llevó el El espíritu. del el Señor. Espíritu, lo llevó al desierto para ser tentado, o sea, lo sometió. Claro. Dios lo sometió, lo dice la Escritura, Claro. que el siervo de Dios, ¿no es cierto?, y que espera en Dios, y siempre la solución tuvo por ese lado. Primera de Pedro 2.12, Ya. Primera de Pedro 2.2, 2.2. Primera de Pedro, Dice, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ya. O sea, que no esté contaminada. Explícame cómo actúa una guagua más o menos O sea, mira, el ejemplo es muy bueno. de 2 días. Un niño recién nacido, no sé Ya, si dice aquí, ya. decía cómo, es una comparación. Eso está haciendo una comparación. ¿Ya? Como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada. Es decir, si vamos al caso del niño, para entender el ejemplo, si tú a un niño le das una leche que está con adulterada, enferma y al tiro esta es flaquito, o sea, no tiene No resistencia. te la va a tomar. No te la puedes tomar y si la dais a la fuerza, el niño lo va a enfermar al tiro. Claro, ¿Eh? El niño tiene que recibir la leche de la madre, la leche pura, ¿me entendí? Claro. El ideal. claro. Ni Y que no se, te- tiran con avidez. Claro. ¿Cierto? Entonces, como niño, leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Está diciendo Claro. que si la leche que Claro. yo me estoy bebiendo o la doctrina que yo estoy tomando Claro. está contaminada, está sucia, Exacto, me voy a la condenación. claro. No es salvación. Pongamos un ejemplo ¿Ya? para que vean los hermanos que no estamos inventando nada. Primero Timoteo 4, ¿Ya? Acá lo tengo. Primero Timoteo 4, versos 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente, en los posteriores tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonio, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo que autorizar la conciencia, Ya. ¿cierto? Ahí van a prohibir casarse, mandarán a tenerse alimentos, etc. Bueno, eso por otro lado. Sí. Claro, pero son Eso es más amplio el texto. el texto, claro. Pero la parte que me está interesando, que este falso maestro, Van a apostatar de la fe, o sea, de la leche purita. Claro. ¿Ah? De la leche pura. no le gusta. ¿Por qué? Porque ellos tomaron la Escritura
como un bien capital, o sea, sacarle rendimiento a los hermanos. Claro, y la sana doctrina no te enseña eso. No, todo al No, contrario, todo al Pablo dice contrario. que con estas manos he trabajado, dice. Justamente. O sea, para buscarle no tienen por dónde. Me queda claro. Entonces, la Escritura dice que Jesús fue llevado al desierto, no hay nadie más. Por algo es desierto. Claro. No lo llevó a una ciudad, lo llevó Claro, al es que desierto. cuando le aparece la palabra diablo, como se malentendido durante mucho tiempo, Claro, la tienen instalada. la tiene instalada, entonces se le figura, como he dicho, tiro, Claro. le aparece el ángel ahí. Claro, Aunque- incluso yo mismo, cuando me decís la palabra diablo, para ¿cómo se llama?, jactarme o reírme, yo me imagino un ángel. Y con un estridente. Claro, Con un gallo con un cacho ahí, claro. una cosa así. Yo también la tengo instalada, pero yo hice morir eso. Claro. Es una herejía. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está haciendo el falso maestro? ¿Por qué el falso maestro los hace que lean la palabra limpia a los hermanos, pero en el micrófono los contaminan? ¿Por qué? Claro, porque tú cuando lees a lo mejor la palabra limpia, pero la comprensión que se da, por ejemplo, este ejemplo que tú pusiste, ¿Mm? ¿cierto? Aquí yo le digo, por ejemplo, voy a predicar acá. Y un hermano, aquí sale que el ángel, que era el diablo, me pongo a hablar eso, y aquí no sale ángel. Ya, pero Le puse mi cosecha. Pero el pastor le va a darle, ¿cómo se llama?, énfasis de que el diablo está usando a Jesús. Claro, y va a decir que el diablo es un ángel. ¿Ya? Claro. Y que aparece en Isaías 14. Claro, en forma, ¿cómo se llama?, encubierta, solapada, le mete otras cosas que que le la mete el Escritura- concepto que no existen en el para que la persona se desvíe. Claro, Porque el problema que tenemos nosotros los seres humanos somos nosotros mismos. claro, No es exógeno. ¿Tú sabes lo que significa exógeno? Fuera de ti. fuera. No está. El problema no lo tenéis fuera de ti, está adentro. Claro, Nosotros estamos durmiendo con el enemigo. Cuando ponéis la cabeza a la almohada, el enemigo está durmiendo. claro, son todas las contaminaciones que las personas tienen por las creencias, Claro. ahí tenéis las culturas, etcétera. Entonces, fíjate que uno, bajo este prisma, empezamos a entender, por ejemplo, la palabra de la cizaña. Mateo 13, 24, 30. A ver. Mateo 13. Claro. Dice, le refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Esto es una parábola. Ya. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Ahí está el diablo, parece. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sé que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. Dejad crecer juntamente el uno con el otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla en manojo para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Ya. Ya. Es una parábola, es una ilustración, eso está hablando. Y está diciendo Mira, que el reino de los cielos es semejante a un hombre que salió y sembró buena semilla. si tú sembráis, por ejemplo, sandía, salen sandía, ¿Sí? ¿cierto? Si sembráis pera, salen pera. ¿Ya? Pero aquí, aparte el trigo, está saliendo cizaña. ¿Por qué? Porque un enemigo la sembró, Claro. ¿cierto? Un adversario. Entonces, lo mismo que habíamos dibujado aquí, la palabra viene limpia, el trigo viene, pero ni un problema. Claro, pero viene el enemigo, el adversario, Pero como ya tenéis sembrado, Claro, te lo sembraron de chiquitito. en algunos casos. Reconozcan los hermanos cuando son hijos, por ejemplo, de un papá creyente, de un católico, no te vas a meter en esas piezas, porque está el cuco. Claro, Le sembró
Cizaña. Le sembró cizaña. una mentira, Cizaña. le sembró una mentira. Sí. A lo mejor el caballero tenía una herramienta, un torno, que imagínate, el cabro chico se mete ahí y, Claro, pero lo contaminó. claro, entonces lo contaminó. Entonces cuando llegó a la iglesia, se acordó que el cuco, entonces, Cristo está siendo tentado de un ángel. Claro. Y muchas más contaminaciones, por ejemplo, hay gente que cree en los duendes, está lleno de creencias, lleno. Claro. Yo me acuerdo que mi mamá me contaba una historia, que seguramente ella también la contaminaron, y ella también nos contaba el hombre, el tuetué, que eran un pájaro, ¿no es cierto?, que de repente se convertía en personas. Claro. Hay una serie de cosas, está lleno de fábulas, de contaminaciones. Entonces Mateo 13, del 36 al 43, te da la explicación. Mateo 13, 36 al 43. De la parábola. Claro. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Ahí está. El enemigo que la sembró es el diablo. Ya. Y la siega es el fin del ciclo y los segadores son los ángeles. Claro. Aquí no dice diablo ángel, ángel diablo. Tampoco. En Aquí. ninguna parte. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos dentro del corazón que el enemigo ya nos sembró. Ese enemigo que tenemos es el diablo. Lo hemos explicado tantas veces. Claro. Y perdona Luis, acá, porque los hermanos, porque esto que está explicando, entonces como aquí aparece la palabra diablo, entonces el tiro ve en el ángel, pero lo raro en este contexto de la explicación, si tú lees del 40, del 39 en adelante, dice: y el enemigo que la sembró es el diablo, y la ciega es el fin del ciclo, y los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se queman en el fuego, así será el fin de este ciclo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que hacen tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego, allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. ¿Se le olvidó echar al diablo al infierno? Se le olvidó. Claro. ¿Se le olvidó, hermano? Echar el diablo. Claro, todos los escándalos Son los los que hombres. hacen iniquidad. Son los hombres. Son los hombres. Por eso que le Son los explicaba. falsos maestros. Claro, y si el diablo fuera un ángel, se le olvidó echarlo a cabo. Son los falsos maestros, no sé si lo ves clarito. Claro. Claro. Lo ves clarito. Este asunto lo dijo el apóstol Pablo. ¿Te acuerdas cuando dice ahí en Hechos 30? Sí. Que lo vamos Ya, a ahí recordar. Hechos 30. Esta palabra tiene cumplimiento, eso trato de decir. ¿Hechos 30? ¿O qué capítulo? Hechos 20, perdón. Ya. Esta palabra de Pablo tiene cumplimiento. No la dijo en forma ociosa. Del 29 al 31. Ya. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Claro. ¿Cuáles son las cosas perversas? Dice: de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, que te pervierten, te cambian el discurso, Claro. O sea, pervertir algo que es así y tú lo cambiaste, Lo modifica. lo modificaste, claro. Claro. A la sana doctrina en este caso, para arrastrar tras sí los discípulos, o sea, quieren sacar ventaja, y en este contexto ventaja económica, ¿cierto?, de los discípulos. Por tanto, velad, acordado que por 3 días, de noche y día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ahora, hermanos míos, encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para solidificar y daros herencia con todos los santificados. Qué bueno que lo leíste. Bueno, esa La es palabra, eso. la palabra, ¿Cierto? Sin Claro. contaminar. sin contaminación, Ya. purita. Purito. Dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Claro. Ahí tenía un buen ciervo. Chachazo. Chachazo para todos estos pastores que lo único que andan buscando es sacar utilidades económicas. Comprarse el terno No, nuevo. y inventan cada doctrina. Aquí va a ser un poquito duro. Hay muchas iglesias que inventan, no sé, por el día del ayuno, esa de plata que ese día tú donáis la plata, ¿no es cierto?, que Claro. para darla, o inventan los diezmos.
Los diezmos tú sabes, ya lo hemos visto en otro estudio, que eso era para la tribu de Leví, que no tuvo herencia. Claro. Y ahí inventan una serie de cosas más. Claro. Doctor, en 2 de Pedro 2, 2 de Pedro 2, 1 al 3. La advertencia del apóstol Pedro dice, estamos leyendo 2 de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos Es maestros. necesario que estén los falsos profetas. Así como la cizaña, Claro, después los separáis. claro, ¿Cierto? Ya. claro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, refiriéndose al pueblo de Israel. Ya. Como habrá entre vosotros, tiempo presente, ¿no es cierto, Pedro? Claro. Falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejía destructora. O sea, bien así como que no se note. Claro. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con Agáchate, palabras macheco. fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Palabra fingida. Claro, ¿Los veis en el YouTube tú, no? está lleno estos gallos. Los gallos con el terno ahí, Claro, comprados con los diezmos. justamente. Los que están sentados en la banca, todos pobres, tienen bicicleta, el que más. ¿Cierto? Claro, y los trasquilan igual. Y los saquean. Claro, Ya. Pero su condenación no se tarda. no se tarda. Esa cuestión no la inventé Eso yo. para los pastores. Para estos pastores que abusan de los hermanos. Ya. Claro. Oiga, doctor, entonces Pedro dice claramente que entrarán encubiertamente. O sea, es necesario que entren. Claro. Entren. ¿Para qué? No, también yo creo que una forma de él, porque o sea, el hermano que quiere la sana doctrina se va a dar cuenta que la enseñanza no es conforme a la carne. En cambio, estos que son carnales, ¿no es cierto?, que buscan, ahí se van a distinguir los que son más carnales, Claro. o los amados de este mundo, por decirlo de alguna manera. Claro, hay buenos hermanos que le cuesta mucho darse cuenta. Claro, Creen que el pastor es una santa paloma. claro. El ungido de Jehová, dicen. Claro. Entonces, en el mismo 2 de Pedro 2, del 10 al 14, Mismo capítulo, del Sí. día 14 ahora. sí, 2 de Pedro, capítulo 2, Del día al 14. del 14 y Dice- al 18. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos con contumacia que no temen decir mal de las potestades superiores. Ajá. Ahí tenéis. Ya, habla contra los Mientras ángeles. que los ángeles, que son Ya. mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio o maldición ¿Viste? contra ella, delante del Señor. Claro, Pero estos, hablando cosas que no entienden como animales irracionales, habla de los ángeles. nacido para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar del deleite de cada día. Estos son inmundicia y mancha, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no cesan de pecar, dice, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¿Y él? ¿19 me dijiste? El 18. 18. Pues, hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Entonces, la concupiscencia es de la carne, De la carne, de ellos no son. no es angelical. No es angelical, nadie lo está usando, es su propia carne. Claro. Son- Y ahí lo ceban, ¿cierto? de ahí lo sacan. Y lo dejan perfectamente en la perdición. Claro. Ahora, tomemos un ejemplo para que no salga un video tan largo, ¿no es cierto? Ya. No sea tedioso. Vámonos directamente al hueso. Resulta que Pablo murió antes que Juan. Sí, ¿Cómo lo sabemos? porque Juan murió, escribió Apocalipsis en el año más o menos cerca del Claro. 100. Claro. Y Pablo tiene que haber muerto antes, sacrificado incluso, ¿no Claro. es cierto? Pues claro, sí. Ya. O sea que ya el tiempo de la muerte de Pablo, en la iglesia de Juan se contaminó igual. ¿Por qué? Porque Juan estaba en la isla de Pasmo, Y claro, por causa. Parece que estaba preso ahí. estaba preso. Claro. Pero la palabra de Dios no está presa. Correcto. Ya, entonces Apocalipsis 2,
Apocalipsis 2, doctor. Vamos a la iglesia de Pérgamo, del 12 al 14. 12 al 14. Sí. Ya, Apocalipsis 2, del 12 al 14. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Bastante contaminada la iglesia. Pero dice que enseñaba. Claro. Es un falso maestro. Sí. ¿Cierto? ¿Hubo Claro. falsos maestros en el pueblo? Sí, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina o la enseñanza de Balaam, Claro. que enseñaba a Balac, está diciendo que está recordando, ¿cierto? Que Balaam enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Claro. Estos igual son de la misma, Claro. de la misma Pero en línea. el momento que enseña es un falso maestro. Claro. ¿Cierto? Enseñan esa doctrina, po. ¿Y cuál es el problema de los ídolos? Viejito, si los ídolos no son nada. Oye. O los demonios, que es lo mismo. Suponte que este fuera un Baal. ¿Cuál es el problema? No me puede hacer ni bien ni mal. Claro, pero cuando tú entiendes que no es nada, pero si tú crees que el ídolo es algo, ahí cambia la Tu cosa. conciencia siendo flaca Se contamina. es contaminada. Y vaya a estar rindiéndole culto a un... Y vaya a estar después y de repente en una de esas el ídolo te hace un milagro. ¿En qué sentido? Me voy a tal parte y que me vaya bien. Y te va bien, pues. Incluso el jefe te hace hasta pasar para adentro y te atienden, pero y salís con el doble de lo que querés. Ya, pero eso no lo hizo el ídolo. Y llegáis tú a la casa, compadre juego. Ah, ahí estamos mal. Ahí estamos mal. Porque el ídolo no va a ser bien ni mal. Entonces, por ese lado está la contaminación del ídolo. Nosotros sabemos que el ídolo no es nada. Claro. Nada. El que me pongáis delante no es nada. Sí, pero imagínate, hay tantas falsas doctrinas, entre ellas, por ejemplo, por nombrar alguna, los católicos, con la Virgen María, que ascendió a los cielos. Primero, eso no aparece en los libros canónicos. Claro. Quizás los deuterocanónicos, apócrifos, libros no ¿Y cómo lo considerados hizo si la Virgen María era una criatura? ¿Cómo llegó al cielo? Por eso te vuelvo a insistir, eso no aparece. Porque Cristo dice que nadie subió al cielo. Ya, por eso te digo, son falsas doctrinas, pero hay gente que cree, entonces, y no aparece, digamos, que María tuviera un rol más importante que el que tuvo, que cuenta la historia, ¿no? ¿Entendés? Ella no puede interceder. Y aunque hubiera subido, no tiene ningún poder. No sale eso, también estaríamos inventando, porque no hay registro de eso. Claro. Oiga, doctor, y resulta que la iglesia de Tiatira, ¿Ya? siempre en Apocalipsis capítulo 2, ¿Ya? del 18 adelante, ¿cómo dice? Dice, escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Pero enseña Claro, enséñale. y engaña a mi siervo Claro, a fornicar justamente. y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Claro. ¿Cierto? Te está desviando de la verdad, po. Claro. Te está sacando de Los ídolos son lo mismo que los demonios. los demonios, las imágenes, ¿Cierto? ya lo hemos explicado. Y hay una iglesia que tú le mencionaste que se convirtió en habitación de demonios. Apocalipsis 18, del 1 al 2. ¿Ya? Dice 18, del 1 al 2. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con un gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios
y guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Claro. Claro. Así era. ¿Qué son los demonios? Imágenes. Imágenes. Hacete un recorrido por todo el mundo. La Iglesia Católica tiene billones, no millones, sino billones, que billones sí, de estas cuestiones que están siendo adorados. claro. Y cuando Juan trató de adorar al ángel, ¿qué le dijo el ángel? Que no lo hiciera porque era consiervo de él, igual Claro. que adorar a Dios. No lo hagas, dice. No lo haga. Si quería adorar, adora a Dios. Adora a Dios. Ya. Sí. Porque el espíritu del libro es el testimonio de Jesús, lo que hizo Jesús, la resurrección, todo lo asociado a Jesús. Ese es el espíritu del libro, de la profecía. Hermano Luis, quisiera hacerte una pregunta, quizá una reflexión para tener una conversación también sobre esto. Tú diste un buen ejemplo, ¿no es cierto?, que en el fondo el cuesco o la mente de una persona, ¿no es cierto?, cuando recibe esta palabra purificada, a pesar que la palabra es pura, pero como nosotros estamos llenos de basura, que eso es lo que entendí yo, Hacemos una se mezcolanza. mezcla. Entonces, Claro. por el otro lado no puede salir, Claro. o de nuestra boca, algo puro, porque ya entró algo puro, pero no algo contaminado, para graficarlo. Claro. Entonces, la pregunta es, ¿cómo tendría que ser una persona, ¿cierto?, o un recién convertido, para que esta palabra pura no la comprenda de forma torcida, digamos? Primero tiene que votar todo. Yo tenía varios libros de la Señora de Juárez, Ya, los regalé. Harto caro que son los libritos, ¿ah? sí. Los regalé. Había una persona que le encantaba la Señora de Juárez. Dije, te encanta, aquí tenés tú. El problema es tuyo ahora. Entregaste la contaminación. Claro. Tiré el condorito, tiré la Caperucita Roja para afuera, Blancanieves, todos los tiré todos para afuera. Me quedé solamente con la escritura. Claro. Y jamás, cuando me salen con alguna cosita o idea humana, no se la admito. Por ejemplo, una persona me dijo el otro día, el que más sabe de Biblia es el diablo. Me dijo. ¿Y a dónde está la escritura? Le dije. ¿A dónde sale eso? ¿Dónde sale eso? Es que donde leen ahí en Lucas 4, escrito está, a sus ángeles mandándose como que está hablando el diablo. Claro, claro, porque me dé el texto que el diablo en primer lugar es un ángel y Claro. que segundo está estudiando la escritura en alguna parte. Claro. No lo veo. Entonces, doctor, el Señor también nos prueba, como hizo con un profeta. ¿Te acuerdas que le dijo, anda Por este camino, por este y no te camino, desvíes. y una vez que termines con la misión, devuélvete por otro? No me acuerdo bien, pero Claro. fue, devuélvete por otro. Y al final otro profeta lo engañó. Entonces vino un falso profeta Claro. y le dijo, oye, yo también, Soy profeta de Dios. profeta, y en mi tiempo, y me dijo el Señor que te devolvieras por el mismo camino. ¿Y qué le salió en el camino? Un león Un león. lo mató. O sea, el problema es de muerte. Podríamos decir, oye, el Señor que fue celoso, simplemente porque un camino aquí, acá, ¿qué El importancia tiene? pecado es la desobediencia. Ah, La desobediencia es un gran pecado. bueno, la desobediencia en el sentido de no retener. Vamos a Timoteo, doctor. Ya. Me ayudó García. ¿Ya? Retenedor de las sanas palabras, le dice a Timoteo. Vamos a buscarla tú ahí. Ah, ya. Retenedor, ahí sí que enviaste el texto. Claro. Tú tienes ahí mecánicas para... Doctrina, pues. ¿Será el 1 Timoteo 6, verso 3? Soy 3. Claro, si alguno enseña otra cosa y no asiente a sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es hinchado, nada sabe y enloquece acerca de cuestiones y contienda de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, malicidencias, malas sospechas, porfías de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, Claro. que tienen la piedad por granjería, justamente. Ahí está todo dicho. Ahí cobran, Está todo el cobran discurso. los diezmos y eso. Claro. Claro, pero el otro decía con más certeza, decía retenedor. Y eso es lo que estamos haciendo. Claro. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que conforme a la piedad, está envanecido. O sea, Claro. ahí está el problema. Si la persona quiere escuchar otra cosa, que buscan, dice maestro, conforme a sus propias concupiscencias, dice, ¿no? Claro, y el creyente cuando le conviene,
Porque ¿cuál es la actitud de ellos cuando pecan, por ejemplo? Echarle la culpa al diablo. Al diablo. ¿Sabe, pastor o curita? ¿Sabe que yo iba caminando, la Camila me apareció? Yo sé que el diablo me la puso en el camino. Claro. Ah, ya, hijo mío, 10 padres nuestros, sí, listo. Claro. ¿Y resolvió el problema? No lo resolvió, por hijito. Primera No. de Juan, Si esto es no, más sencillo que... si no confiesa sus pecados, no. ¿Cuál verso quieres ver? Cuando dice, Él es fiel y justo, Versículo 9 ¿ya? del capítulo 1 de 1 Juan. ¿Ya? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Viste? Claro. Y eso es lo que están diciendo ellos. ¿Cómo? Ellos no son el culpable. Claro, que otro, que Que los otro, usa, que los claro. seduce. Eso es para los hermanos también que creen eso, que creen que el diablo los Si asusa. confesamos nuestros pecados, Son nuestros. son nuestros. Aquí nos dice que está compartida la cosa. Nuestro pecado. Él es fiel y justo. O sea, la persona va a salir eximida, Si confiesa. pero si confiesa. O sea, habla con la verdad, que el problema es de él. Claro, entonces, mientras yo esté con el ánimo que fui engañado, incluso hay algunos patúos que dicen que yo no lo pensaba hacer. Po. Claro. Oye, y Santiago dice que de dónde sale todo el asunto. Del hombre. O sea, esto es de vida o muerte. Santiago capítulo 4, ¿verdad? Claro. ¿De dónde viene la guerra? Claro. ¿De dónde viene la guerra? Está poniendo Santiago capítulo 4, verso 1. ¿De dónde viene la guerra y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten vuestros miembros? Ya. Y dice, codiciáis y no tenéis, matáis desde envidia, no Ya. podéis alcanzar, etcétera. Un ejemplo. La guerra de Ucrania, ¿salió de los ángeles o de los hombres? No, salió de los hombres y sus codicias. ¿Lo podéis más o menos demostrar? Es que los ángeles, ¿cómo los ángeles van a estar preocupados por territorio? Ahí, Así ya, es. doctor, entonces el concepto es que una vez que el agua limpia entra, tu palabra es sumamente centrada, Sí, ¿cierto? purificada. Purificada. 7 veces decía el Sí. Salmo, Para el exagerar. Salmo 12. ¿Ah? Entonces entra la palabra. Hay otra que dice convierte el alma. Sí, Para que te convierta el alma te tiene que, ¿cómo se llama? llegar al corazón. Llegar al corazón. Y esa es la única que te llega la palabra purificada. Claro. De acuerdo, hermano Luis. Entonces eso fue todo. Fue re simple el estudio. A lo mejor para nosotros es recontra simple. Pero los hermanos que están acostumbrados a que les donen la píldora, puede ser bueno. Claro, estamos tratando de abrir un poquito los ojos para que escuchen con más atención a los pastores, cuál es el mensaje, lo que buscan. Ya. Igual que nosotros, también ellos nos pueden jugar qué buscamos. Nos Bueno, está- ¿qué buscamos nosotros dos? Yo hasta aquí, en el cristianismo que participé ayudando a los hermanos. Claro, Nunca les pegué una tajada. justamente. No fui pastor, no fui ni una cosa. Ni le pedimos ni like, ni una cuestión. Ah. Ni like, ni un botoncito, ni una cuestión. Pero que sí dejen las dudas, las consultas como siempre, y esperando que siempre el estudio les sea de provecho. Si hay alguna duda, algún tema que nos quieren que nosotros tratemos también, podemos hacerlo. Amén. Así que le damos gracias por la paciencia. Y lo esperamos con otro video, si Dios quiere. Si Dios quiere.